La humillaron y la obligaron a salir de su asiento. Pero solo unos minutos después el vuelo, el asistente responsable de su desgracia pública, enfrentó repercusiones que nadie podría haber anticipado. Este vuelo no solo impactaría a los pasajeros a bordo, sino que también sacudiría a toda la aerolínea hasta sus cimientos antes de hundirse. En esta increíble historia, déjanos saber en los comentarios desde dónde la estás sintonizando. Si disfrutas de contenido como este, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias que te harán reflexionar. Sienna Blake subió al avión con un aire tranquilo de confianza que hizo que algunas cabezas se voltearan a verla. Llevaba un blazer azul marino entallado sobre un elegante vestido granate. Su cabello naturalmente rizado enmarcaba su rostro. En una mano llevaba un bolso de cuero pulido, bolso de la computadora portátil, y en el otro, su tarjeta de embarque mientras caminaba por el pasillo. Sus ojos se movían con calma a través de los números de los asientos. Su expresión serena Sienna se comportaba con el aplomo de alguien que era inquebrantable, una determinación sutil evidente en su mirada cuando llegó a su asiento asignado en la sección de primera clase, ofreció una sonrisa educada al pasajero a su lado antes de, colocando su bolso en el compartimento superior, se sentó y sacó un cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Inmediatamente tomó notas. Su enfoque era intenso, ajeno a lo ocasional. Las miradas curiosas que recibió de quienes la rodeaban momentos después, la azafata Laura Hayes se movió rápidamente a través de la cabina. Laura, vestida impecablemente con su uniforme, transmitía un aire de autoridad con su mirada penetrante. Mientras evaluaba a cada pasajero que pasaba, cuando sus ojos se posaron en Sienna, se detuvo y pensó algo sobre la mujer serena. Le llamó la atención, aunque no quedó claro inmediatamente por qué. La expresión de Laura se tensó cuando se acercó y se detuvo. Junto al asiento de Sienna su voz era educada, pero con un tono cortante. «Disculpe». «Señora Laura», dijo. «¿Puedo ver su tarjeta de embarque, por favor?» Sienna levantó la vista sorprendida, pero compuesta, ofreciendo. Una pequeña sonrisa le entregó su boleto. «Por supuesto que sí», respondió. Suavemente Laura examinó el billete por un momento antes de fruncir el ceño. «¿Esto es para primera clase?», preguntó su tono. «Sí». «Llena de escepticismo», dijo Sienna con voz tranquila y firme. «Es correcto». El ceño fruncido de Laura se profundizó como si algo en la situación no le sentara bien. Después de una pausa tensa, devolvió el billete sin hacer comentarios, aunque sus labios se apretaron en una fina línea. Ella se alejó. Su actitud rígida sugería que el asunto no había terminado. Sienna, sin inmutarse, volvió a sus notas, con el bolígrafo deslizándose con firmeza sobre el papel. Estaba demasiado absorto para notar que Laura hablaba en voz baja con otra azafata cerca de la cocina. Miradas sutiles en dirección a Sienna, junto con la tensión en la postura de Laura, insinuaban un conflicto que se avecinaba. No tardó mucho en... Laura regresa esta vez con un aire de mayor autoridad. «Señorita Blake». Laura comenzó secamente. «¿Podrías hacerte a un lado por un momento? Necesito verificar algo». Sienna parpadeó sorprendida, pero permaneció tranquila. Se colocó con gracia su bolso para computadora portátil punto mano y siguió a Laura hasta la estrecha zona de la cocina. Los pasajeros de primera clase intercambiaron miradas curiosas y susurraron entre sí. Ellos mismos mientras la escena se desarrollaba, a pesar de los susurros. Sienna mantuvo la compostura esperando pacientemente a que Laura habla. «Voy a tener que pedirte que te cambies de asiento», dijo Laura cruzando los brazos. «Parece que puede haber habido un error con tu reserva». Sienna inclinó ligeramente la cabeza. Un leve surco apareció en su frente. «¿Un error que cometió?», preguntó en tono firme pero mesurado. «No lo creo. Reservé este billete hace semanas y se confirmó. ¿Podrías volver a verificar?» La expresión de Laura se endureció. El tono se vuelve más frío. «Ya lo he comprobado. No creo que este sea apropiado para ti», dijo secamente. «Necesitaré que pasar a la cabina principal». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, la tensión casi tangible para la primera vez que un destello de incredulidad cruzó el rostro por lo demás sereno de Sienna. Ella rápidamente recuperó su voz tranquila pero firme. «No entiendo», Sienna dijo. «El boleto es válido. ¿Por qué tendría que moverme?» La postura de Laura se endureció bajando su voz en un susurro agudo.
añadió. No tengo tiempo para explicarte. Muévete o tendré que llamar a seguridad. Los ojos de Siena se entrecerraron levemente mientras evaluaba la situación. Luego, con un silencioso asentimiento, se giró y regresó a su asiento para recoger sus pertenencias. Los susurros entre los pasajeros se hicieron más fuertes. A medida que pasaba el momento, se desplegó. Toda la cabina parecía estar observando ahora murmullos cada vez más fuertes a medida que Siena se dirigió a la parte trasera del avión escoltada por Laura. Podía sentir las escaleras de los otros pasajeros. Siguiendo cada paso, manteniendo la cabeza en alto, caminaba con tranquila dignidad. Aunque su agarre en el bolso de su computadora portátil se apretó ligeramente cuando llegaron a la cabina económica, Laura hizo un gesto hacia un asiento vacío. Asiento en la fila del medio sin decir palabra. Siena colocó su bolso debajo del asiento y se sentó sus movimientos deliberados. Laura se dio la vuelta y se alejó, dejando a Siena para que se adaptara a su nuevo y estrecho lugar. Siena miró por la ventana con expresión tranquila, aunque sus pensamientos se agitaban con una mezcla de incredulidad y frustración silenciosa. Metiendo la mano en su bolso, sacó su teléfono y comenzó a escribir rápidamente después de presionar enviar con una leve sonrisa cómplice. Tocó las comisuras de sus labios. Siena se sentó en silencio. Su expresión era tan ilegible como el zumbido del avión. Los motores llenaron la cabina. La tensión en el aire era palpable. Algunos pasajeros le ofrecieron miradas comprensivas mientras otros rápidamente apartaron la mirada, fingiendo no notar la incómoda escena. Siena los ignoró a todos, concentrándose. Con atención en su teléfono se desplazó por sus contactos e hizo una llamada rápida en voz baja. «Pero hola, firme, soy yo», dijo en voz baja. «Necesito un favor. Algo ha pasado y me gustaría que lo aborden de inmediato». «Sí, todavía estoy en el avión». «No, no escales». Todavía estaba atenta a mi señal y terminó la llamada tan rápido como lo hizo. Siena deslizó su teléfono. De vuelta a su bolso, su serena calma era inquietante, casi como si ya supiera algo que nadie más sabía. Laura, de primera clase, realizó sus tareas con una sensación de satisfacción. Observó a los demás pasajeros que ofrecían sonrisas educadas y asegurarse de que los alimentos fueran servidos. Pero a pesar de su exterior pulido, su mente seguía volviendo a Siena. Algo en la serenidad imperturbable de la mujer dejó a Laura inquieta. No podía determinar con exactitud por qué, pero la persistente sensación persistía y roía los límites de su confianza. Laura se aseguró de que había manejado la situación apropiadamente mientras tanto. Siena miró a la azafata, asignada a la cabina económica. La mujer más joven llamada Emma tenía una mirada cálida. Su actitud empática contrasta marcadamente con la fría autoridad de Laura al acercarse. Con cautela, Emma se inclinó ligeramente hacia Siena con un vaso de agua. «¿Está todo bien, señora?». Emma le preguntó suavemente. Los ojos preocupados se encontraron con los de Siena. Siena levantó la vista y su cálida sonrisa enmascaró la tormenta interior. «Estoy bien, gracias, solo Supongo que fue una pequeña confusión». Emma dudó, sintiendo claramente que había más en la historia. Sin embargo, el comportamiento sereno de Siena, desanimado, más preguntas. «Bueno, déjame saber si hay algo que necesites, Emma», dijo colocando suavemente el agua en la bandeja de Siena, antes de alejarse mientras el vuelo continuaba. Laura permaneció felizmente inconsciente de los efectos dominó que sus acciones habían provocado. Mientras tanto, Siena se reclinó en su asiento. Mirando las nubes fuera de la ventana, sus dedos golpeaban rítmicamente el apoyabrazos. Su exterior tranquilo ocultaba la tormenta que se avecinaba bajo la superficie. Siena no era del tipo que dejaba pasar algo así, pero tampoco era de las que actuaban impulsivamente. La precisión era su fuerza, y ya había comenzado a poner en marcha su plan. Pasaron 7 minutos antes de que una voz crepitó en el intercomunicador. «Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros hoy. Esperamos que estén bien. Disfrutando de su vuelo, si necesita algo, no dude en hacérselo saber a uno de los miembros de nuestra tripulación». Los ojos de CNA parpadearon. Hacia el frente del avión, su expresión era ilegible. Sacó su cuaderno y de un salto anotó una sola palabra. Línea antes de cerrarla con un chasquido decisivo.
Cualquiera que fuera su siguiente movimiento, estaba claro que estaba lista, y la cabina se fue acomodando gradualmente en un ritmo tranquilo entre los pasajeros, sumergiéndose en libros, películas o conversaciones tranquilas. Siena se sentó inmóvil en su asiento, su expresión tranquila pero cargada de una intensidad que insinuaba algo más grande gestándose bajo la superficie. Laura, sin embargo, parecía más a gusto mientras avanzaba en su rutina con falta de práctica. Miró la sección de la primera clase, mientras repartiendo bebidas sintiendo una pequeña sensación de victoria en su mente. El asunto se había resuelto, y cualquier incomodidad persistente había quedado atrás. Pero el pasado no se olvida tan fácilmente. Siena se inclinó ligeramente hacia adelante en su asiento. Desbloqueó su teléfono con un movimiento suave, y sus dedos se posaron sobre la pantalla, antes de escribir un breve mensaje críptico. Llamarán pronto. Avísame cuando haya terminado. Ella presionó enviar. El tenue brillo de la pantalla iluminaba su rostro tranquilo. Los pasajeros a su alrededor, distraídos por sus propias actividades, no prestaron atención. Los labios de Siena se curvaron en una sonrisa sutil, pero sus ojos tenían una agudeza que Laura habría encontrado profundamente inquietante si se hubiera dado cuenta en la parte delantera del avión. Laura entró en la cocina intercambiando algunas palabras con otro asistente de vuelo, Paul, mayor y más. Laura había estado en la aerolínea durante más de 2 décadas y a menudo servía como mentora para el personal más nuevo. Manteniendo la voz baja, ¿viste a esa mujer de antes?, preguntó asintiendo sutilmente. En dirección a Siena, Paul levantó una ceja. ¿A quién le moví para ir a la economía? Laura aclaró su tono. Estaba un poco a la defensiva. Tenía un boleto de primera clase, pero algo en ella no me convenció. Simplemente parecía fuera de lugar. Lugar. Paul frunció el ceño apoyado en el mostrador. Fuera de lugar. ¿Qué quieres decir con que Laura? Dudó al darse cuenta de que debía actuar con cuidado. Solo tuve un presentimiento de que tú sabes que es mejor serlo. Más cauteloso que lamentable. El ceño de Paul se profundizó y su voz se hizo firme. Un presentimiento no justifica empujar a alguien, especialmente si su boleto era válido. ¿Rompió alguna regla? No, pero Laura comenzó. Pero Paul la interrumpió con una mirada aguda. Será mejor que esperes que esto no te vuelva en contra, advirtió en primera clase. A los pasajeros no les gusta que los muevan y a la aerolínea tampoco. Abrió la boca para responder, pero el teléfono a bordo vibró antes de que pudiera decir nada. Paul contestó expresión neutral mientras escuchaba. Después de un momento frunció el ceño y le entregó el receptor a Laura con una mezcla por curiosidad y preocupación. Es por ti. Dijo que preguntan por ti. Por tu nombre, él. Corazón de Laura dio un vuelco y dudó un momento. Tomó el teléfono, sus dedos agarrando el auricular. Con cuidado. Esta es Laura, dijo con cautela. La voz del otro lado era tranquila pero firme. Estas son las aerolíneas. Oficina ejecutiva. Hemos recibido una queja formal sobre un incidente que involucró a un pasajero de primera clase al aterrizar. Requiere un informe detallado de sus acciones por ahora. Asegúrese de que todos los pasajeros sean tratados con respeto y absténgase por alterar la disposición de los asientos sin la debida justificación. La cara de Laura palideció, mientras el peso de las palabras se apoderaba de ella. Sí, por supuesto, tartamudeó. Me aseguraré de que todo esté solucionado. Apropiadamente. Mientras colgaba, sus manos temblaban ligeramente. Paul la estudió de cerca, su expresión ilegible. ¿Qué es? Continuó. No preguntó nada. Murmuró Laura, aunque tenía un tono nervioso en la voz. La traicionó. Ella echó un vistazo hacia la cabina económica, donde Siena estaba sentada tranquilamente. Su comportamiento sereno ahora estaba tomando un significado completamente nuevo. Por primera vez Laura sintió un destello de inquietud. Siena, mientras tanto, permaneció sentada. Con su cuaderno cerrado sobre su regazo, parecía completamente ajena a la llamada telefónica. Pero cuando Laura reanudó sus tareas, los labios de Siena se curvaron en la sonrisa más leve. La marea apenas había comenzado a cambiar, y Laura apenas comenzaba a sentir la tormenta que se acercaba, aunque Laura intentaba sacudirse la creciente inquietud.
La llamada telefónica permaneció en sus pensamientos como una nube oscura. Se obligó a concentrarse mientras se movía por la cabina con una sonrisa practicada y precisión robótica, pero sin importar cuánto lo intentara, su mirada seguía desviándose hacia Siena, que estaba sentada tranquilamente en la sección económica. Se sentía tranquila y despreocupada. Era desconcertante la forma en que Siena se comportaba, como si ya supiera algo que Laura no sabía. Siena se reclinó en su asiento. De vez en cuando miraba su reloj, cruzaba las piernas y cogía la revista del vuelo mientras la hojeaba. Distraídamente a un observador, parecía completamente a gusto como si su día hubiera transcurrido sin problemas, pero bajo su tranquilo exterior, cada detalle de su plan estaba tomando forma exactamente como lo había imaginado Emma. La amable azafata de antes se acercó a ella nuevamente. El cálido comportamiento de Emma contrastaba marcadamente con el de Laura. ¿Hostilidad anterior? Disculpe, señora Emma, dijo suavemente. ¿Le gustaría algo? Beber tal vez un refrigerio. Siena levantó la vista y ofreció una sonrisa educada. Solo agua. Por favor. Respondió Emma, asintió y regresó momentos después con un vaso de agua y una pequeña servilleta colocándolos. Suavemente sobre la bandeja de Siena, agregó amablemente: si hay algo más que necesites, no dudes en hacérmelo saber. La expresión de Siena se suavizó. Miró la etiqueta con el nombre de Emma y respondió cálidamente: gracias, Emma, lo aprecio. Emma dio una pequeña sonrisa genuina antes de caminar. Alejándose, Siena se quedó con sus pensamientos desde su posición en la sección de primera clase. Laura observó The Exchange. La interacción la inquietó. El aplomo y la cortesía de Siena no se alineaban con las suposiciones que Laura había hecho anteriormente. Desconectarse, asintió con la cabeza más de lo que estaba dispuesta a admitir. Laura sintió la necesidad de reafirmar el control sobre la situación, pero la llamada anterior de la oficina ejecutiva resonó en su mente, y sabía que debía actuar con cuidado, mientras el avión, a 30.000 pies de altura, el zumbido constante de los motores proporcionaba un telón de fondo para la creciente tensión que crecía en el interior de Laura. Con el pecho en alto, se dirigió a la cocina donde Paul estaba preparando la siguiente ronda de refrigerios. ¿Todo bien?, preguntó Paul mirándola brevemente. Laura dudó. Entonces forzó un asentimiento. Sí, bien, dijo secamente. Su tono delataba su inquietud. Paul no estaba convencido. Se acercó más y bajó la voz. Mira, ¿qué está pasando? Espero que no te hayas metido con él. Pasajero equivocado, la primera clase no es para aficionados. Laura, esta gente tiene conexiones. Laura se puso rígida ante sus palabras, pero no dijo nada. En lugar de eso se concentró en acomodar las tazas, aunque sus pensamientos estaban lejos de la tarea en cuestión. La advertencia persistió al tocar la fibra sensible. ¿Quién era realmente Siena Blake y por qué? Laura sintió que la había juzgado completamente mal. Mientras tanto, en la cabina principal, el teléfono de Siena vibró silenciosamente. En su regazo, ella miró la pantalla con expresión ilegible mientras leía el mensaje. Todo listo. Están monitoreando. Siena deslizó el teléfono de nuevo en su bolso sin decir palabra, y luego tomó un sorbo lento de agua. Sus movimientos eran deliberados y compuesta como si tuviera todo el tiempo del mundo. La sutil tensión entre sí y Laura no pasó desapercibida para los pasajeros más observadores. Un hombre sentado frente a Siena en el pasillo se inclinó le susurró levemente que la azafata te ha estado haciendo pasar un mal rato, ¿no? Siena se giró hacia él, expresión tranquila y neutral. No es nada que no pueda manejar, dijo suavemente el hombre. Siena levantó una ceja sintiendo que había más en la historia, pero no insistió más. Siena volvió a mirar hacia el ventana mirando la interminable extensión de nubes afuera. Su comportamiento sereno enmascaraba una tranquilidad. Satisfacción, las ruedas estaban en movimiento y Laura no tenía idea de cuán grandes serían las consecuencias de sus acciones de vuelta en la sección de primera clase. La inquietud de Laura seguía creciendo a cada paso. El minuto se alargó interminablemente. El peso de la llamada telefónica anterior la presionaba. No podía librarse de la molesta presión. Sintiendo que algo importante estaba por suceder,
Algunas cosas no podría controlar la atmósfera. En la cabina se sentía más pesada a cada momento, aunque el avión en sí se mantenía estable en su vuelo. Los movimientos de Laura se puso rígida. Su habitual paso seguro fue reemplazado por miradas nerviosas que intentó evitar. Se mantenía ocupada revisando los cinturones de seguridad y distribuyendo bebidas, pero sus pensamientos volvían a Siena cada vez. Ella miró hacia la cabina principal. La presencia de la mujer serena parecía más grande, inquietando a Laura de maneras que ella no podía entender del todo. Siena estaba sentada tan tranquila como siempre, exudando un aire de tranquilidad, autoridad que Laura encontraba profundamente desconcertante. Siena parecía completamente despreocupada. Su mirada ocasionalmente, de vez en cuando se dirigía a la ventana y anotaba algo en su cuaderno. Sus acciones parecían normales, casi mundano, pero había una innegable sensación de propósito detrás de ellos. Los pasajeros sentados cerca no pudieron evitarlo. Pero note el marcado contraste entre la actitud serena de Siena y la creciente inquietud de Laura. Los susurros comenzaron puntos circulando, entre ellos aunque nadie se atrevió a hablar abiertamente sobre la tensión que se respiraba en la cabaña de Laura. La incomodidad llegó a su punto de ruptura cuando Paul se acercó a ella, nuevamente en la cocina, y le entregó una nota doblada. Expresión ilegible. El capitán quiere verte, dijo en voz baja. ¿Qué por qué? Laura le preguntó. La voz era más aguda de lo que pretendía. Paul se encogió de hombros con un leve destello de desaprobación en sus ojos. No lo dijo. Simplemente vaya a regañadientes. Laura se dirigió hacia la cabina. Mientras entraba, la puerta se cerró tras ella, aislándola del resto del avión. El capitán Grant, un hombre de mediana edad con una actitud tranquila pero su presencia autoritaria, se giró para encararla. Su copiloto miró brevemente a Laura antes de volver su atención a los controles. Laura, capitán Grant, comenzó su tono medido. Hemos recibido otra llamada de la oficina ejecutiva. El corazón de Laura se hundió. Señor, yo comenzó, pero el capitán levantó una mano y la interrumpió. Esto es serio, continuó. Pasajero que se movió. La señorita Sienna Blake no es solo una pasajera, está conectada con la junta directiva de la aerolínea. Se le han dado órdenes directas para garantizar que sea tratada con el máximo respeto durante el resto de este vuelo. La boca de Laura se secó. No sabía que ella tartamudeaba. ¿Pensaste que el capitán Grant? Interrumpió su voz cada vez más firme. ¿O asumiste porque de dónde soy? Sentado parece que actuaste sin causa. Eso es inaceptable. ¿Capaz? Laura abrió la boca para defenderse, pero no salieron palabras. El capitán suspiró frotándose las sienes como si tratara de recomponerse. Esto es lo que va a pasar. Sucederá, dijo. Volverás a tus funciones y te asegurarás de que no haya más incidentes cuando aterricemos. Proporcionarás un informe completo al equipo de tierra. Hasta entonces, no se acerque a la señorita Blake a menos que sea absolutamente necesario. Es necesario que, claro, sí, señor, susurró Laura con las mejillas ardiendo de vergüenza. El capitán asintió. Hacia la puerta despidió a Laura. Salió de la cabina con la mente acelerada. Regresó a la cocina donde Paul le lanzó una mirada interrogativa. Ella lo ignoró y tomó una bandeja de mientras bebía, y se obligaba a moverse por la cabina. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía café. Un pasajero de primera clase derramó unas gotas en la bandeja y murmuró una maldición en voz baja, limpiándose rápidamente. El derrame se extendió de nuevo a la cabina principal. Siena permaneció intacta durante todo el día. Movimiento deliberado y mesurado mientras Laura pasaba junto a Siena. Levantó la vista brevemente. Sus ojos tranquilos se encontraron con... Por una fracción de segundo no hubo malicia en su mirada, solo una inquietante mirada con postura. Como si ya supiera exactamente cómo terminaría esto. Laura aceleró el paso retirándose a la cocina una vez más. Por primera vez en su carrera se sintió completamente fuera de control y lo odiaba, pero en el fondo no podía. Sacudió la sensación de hundimiento de que había cometido el mayor error de su vida. Sus pasos vacilaron cuando llegó a la cocina. Con la respiración entrecortada, intentó concentrarse en las tareas que tenía por delante, pero las palabras del capitán resonaron sin cesar en su mente. Su mente está conectada al tablero. La frase la golpeó como un puñetazo en el cómo pudo haber pasado por alto algo tan crucial.
Laura se enorgullecía de sus instintos, pero ahora sus mismos instintos parecen haberla traicionado. Apoyándose en el mostrador, agarró el borde con fuerza, sus nudillos girando. Paul la observó con el rabillo del ojo mientras terminaba de arreglar el carrito de refrigerios. Finalmente rompió el silencio. ¿Me vas a decir qué pasa?, preguntó, su tono tranquilo pero inquisitivo. Laura dudó un momento, debatiendo si confiar en él. Finalmente dejó escapar un suspiro. Su voz abajo: la mujer que moví tiene vínculos con la Junta. El capitán me acaba de decir que ella admitió. Paul enderezó su expresión, pasando de una leve curiosidad a la alarma del tablero. ¿Hablas en serio, Laura? Asintió con la cabeza. Su rostro estaba pálido. No tenía idea. Pensé. Ni siquiera sé lo que pensé, murmuró. Simplemente no parecía. Se detuvo al darse cuenta de cómo sonaban sus palabras. Paul se cruzó de brazos, su tono era brusco. Ella no parecía lo que quería decir. Laura, como alguien que pertenece a primera clase. Laura admitió a regañadientes. Paul negó con la cabeza y la decepción se reflejó en su rostro. No puedes juzgar a alguien así, dijo con firmeza. Laura no lo hizo. Respondió ella. Se dio la vuelta fingiendo estar ocupada con el inventario, aunque sus manos temblaban ligeramente. Paul observaba, la miró por un momento, y luego volvió a negar con la cabeza. Había una mezcla de incredulidad y frustración en su rostro. Mientras tanto, en la cabina principal, Sienna miró su reloj. El vuelo se acercaba a la mitad del trayecto, pero no mostró signos de impaciencia. Metió la mano en su bolso y sacó su teléfono mientras escribía un breve mensaje casi al instante. Deslizó el teléfono de nuevo en su bolso y se reclinó en su asiento. Su actitud tranquila inmutó a los pasajeros que la rodeaban. Ella se estaba volviendo cada vez más curiosa. El hombre del otro lado del pasillo, que le había hablado antes, se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró: ¿Estás seguro de que estás bien? Ese asistente de vuelo parecía bastante nervioso. Antes Sienna le ofreció una leve sonrisa. Su tono era educado pero firme. Lo aprecio. Tu preocupación, pero todo está bajo control. El hombre asintió aunque parecía escéptico. La tranquila confianza de Sienna era innegable, dejándolo preguntándose si había más en ella de lo que se veía a simple vista en la parte delantera del avión. Laura recuperó la compostura y se movió por la cabina de primera clase, revisando a los pasajeros con una sonrisa forzada y frágil. Pero por más que lo intentaba, su mente no dejaba de darle vueltas a la idea de que Sienna tenía conexiones con las aerolíneas. El tablero ya era bastante malo, pero la forma en que Sienna había manejado toda la situación hasta ahora hizo que Laura se sintiera aún más incómoda. Sienna nunca levantó la voz, nunca perdió la compostura. Ese nivel de moderación era raro y poderoso. Regresando a la cocina para prepararse para la siguiente ronda de servicio, Laura escuchó el timbre familiar del intercomunicador. La tranquila voz profesional del capitán llenó la cabina. Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos gustaría agradecerle por elegir volar con nosotros hoy. Nuestro vuelo está progresando sin problemas y estamos en horario para una llegada puntual. Continúe disfrutando de su vuelo. Y como siempre, no dude en informar a nuestra tripulación, saber si necesitas algo. El anuncio era rutinario, pero para Laura cada palabra se sentía como un recordatorio directo de sus crecientes errores. Mirando hacia la cabina principal nuevamente, sus ojos se posaron en Sienna. Para su sorpresa, Sienna sostuvo su mirada brevemente y le ofreció un pequeño asentimiento casi imperceptible. No era petulante ni confrontativo, solo tranquilo. El reconocimiento seguro de que ese único gesto le provocó un escalofrío en la columna vertebral a Laura. Fuera lo que fuera que Sienna estaba planeando, Laura estaba empezando a darse cuenta de que no estaba preparada para ello. El zumbido constante de los motores del avión llenó la cabina. Mientras el vuelo continuó, pero la tensión entre Laura y Sienna era imposible de ignorar. Laura intentó concentrarse en sus deberes, pero sus movimientos se sentían mecánicos. Su mente permanecía nublada por la inquietud. Evitó mirar hacia la cabina principal, pero no podía quitarse de encima el peso de la presencia de Sienna, como si la calma. Una joven estaba orquestando algo en silencio más allá de su vista en la cabina principal. Sienna permaneció allí, compuesta. Miró su reloj, y luego la pequeña pantalla frente a su asiento que,
Mostraba el progreso del vuelo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios para luego desaparecer con la misma rapidez, inclinándose ligeramente hacia adelante. Siena sacó su cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. Su letra era clara y cada palabra elegida con cuidado y deliberada. Para un observador podría haber parecido un momento mundano, pero para Siena cada palabra, el detalle era parte de un gran plan que avanzaba exactamente como estaba previsto. Para un extraño podría haber parecido un momento mundano, pero para Siena cada detalle importaba. Mientras tanto, la incomodidad de Laura crecía a cada segundo que ella se retiraba. A la cocina, apoyada en el mostrador con los brazos fuertemente cruzados, Paul, que había estado observando su inquietud. Durante la mayor parte del vuelo finalmente decidiste hablar. Has estado tenso desde entonces. Esa llamada telefónica, dijo en tono bajo pero firme. ¿Qué está pasando realmente, Laura? Dudó. Sus ojos se dirigieron hacia la cortina que separaba la galera de la cabina principal. Ya te lo dije, murmuró el pasajero. Me moví. Ella tiene conexiones importantes. Paul planteó una ceja, lo suficientemente importante como para que el capitán se involucre. Eso no son solo conexiones, Laura. Eso es una advertencia. ¿Qué le hiciste? No hice nada. Laura espetó, aunque el tono defensivo en su voz la delató. Ella no lo hizo. Pertenecer a primera clase, y asumí que ella no pertenecía a Paul. Interrumpió su voz bruscamente. Y ahora, estás pagando por ello. Mira, he estado con esta aerolínea durante años. Si te has cruzado a alguien con poder real, será mejor que te prepares. Gente como esa no deja que las cosas pasen. Diapositiva. Laura apretó la mandíbula con frustración, burbujeando. Sobre lo que se suponía que debía hacer, ella exigió que no pareciera como lo que Paul interrumpió de nuevo, como alguien rico lo suficiente para sentarse en primera clase, como alguien que podría permitirse volar con el resto de los pasajeros allí arriba. Laura se cayó en silencio, agarrándose al mostrador tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Paul negó con la cabeza, dejando escapar un profundo suspiro. Deberías la has dejado sola. Ahora has hecho un desastre mucho más grande de lo que crees, dijo antes de volver a sus funciones. Laura se quedó allí parada. Una ola de pánico la invadió. Sabía que Paul tenía razón, pero ya era demasiado tarde para deshacer lo que había hecho. Su corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la cabina principal. Siena estaba todavía sentada tranquilamente, su cuaderno ahora cerrado y guardado. La leve sonrisa en su rostro había desaparecido, reemplazada por una expresión de tranquila resolución. Justo entonces un timbre resonó en la cabaña de Laura. El corazón le dio un vuelco, pero era solo la señal de una llamada entrante al teléfono de la cocina. Sus manos temblaban ligeramente. Mientras alcanzaba el receptor, dijo: «Esta es Laura», tratando de mantenerla. Voz firme: «Este es el capitán». Llegó la voz del otro lado. «Hemos recibido otra comunicación. Desde la oficina ejecutiva han solicitado que se le dé a la señorita Blake servicio de prioridad total por el resto del año. Asegúrese de que esté cómoda durante el vuelo y discúlpese personalmente por cualquier retraso, inconveniente». La respiración de Laura se quedó atrapada en su garganta. «Sí, señor», logró decir. Antes de colgar se quedó paralizada por un momento, con el peso de la situación presionándola como una piedra aplastante. Ancla, esto no fue solo una sugerencia, fue una orden directa, una que no podía. Ignorando la poca compostura que le quedaba, Laura se preparó para acercarse a Siena nuevamente. Esta vez sabía, el poder dinámico había cambiado por completo. Pase lo que pase después, Laura podía sentirlo. Su papel en la historia que se está desarrollando se le escapa por completo de control. Laura salió de la cocina agarrando un vaso de agua con gas en una bandeja. Sus manos temblaban y su aplomo habitual se había evaporado, reemplazado por una tensión visible. Cada paso hacia la cabina principal se sentía más pesado que el anterior. Decisiones, pesando sobre ella como un peso de plomo. Ella sabía que no se trataba solo de entregar agua. Era una decisión tácita. Reconociendo que había cruzado una línea, cuando llegó al asiento de Siena dudó. La bandeja temblaba ligeramente. Su agarre, Siena levantó la vista, su expresión tranquila e ilegible. El aire entre ellos se sentía pesada, espesa, con una tensión tácita.
Laura forzó una sonrisa que no llegó a ser del todo convincente. Llegar a sus ojos, la señorita Blake, Laura comenzó su voz más suave que nadie en el vuelo lo había escuchado antes. Quería disculparme personalmente por cualquier inconveniente que pueda haber experimentado. Antes fue un malentendido de mi parte, dijo Laura con la voz entrecortada. Ella forzó una débil sonrisa. Sienna inclinó la cabeza ligeramente y su mirada aguda se encontró con la de Sienna. Aunque su expresión permaneció serena, Laura repitió que Sienna había entendido mal. La voz tranquila pero firme. La sonrisa forzada de Laura vaciló. Sí, no quise decirlo si interrumpe su experiencia. Por favor, acepte esto como una muestra de mi disculpa, dijo colocando el vaso de agua con gas sobre la bandeja de Sienna con una mano ligeramente temblorosa. Sienna observó el vaso por un momento, y luego giró su calmada pero mirada penetrante de vuelta a Laura. Gracias, dijo simplemente su tono neutral. Pero yo creo que va a hacer falta algo más que un trago para arreglar esto. Las palabras pronunciadas suavemente golpearon a Laura como una bofetada en la palma de su mano. Empezó a sudar mientras tragaba con fuerza, por supuesto. Laura tartamudeó. Si hay algo más que pueda hacer para solucionar esto, por favor, hágamelo saber. Sienna no respondió de inmediato, sino que se inclinó. De vuelta en su asiento, estudiando a Laura con serena intensidad, como si sopesara su siguiente movimiento. El silencio se prolongó justo lo suficientemente largo como para hacer que Laura se inquietara incómodamente. Finalmente Sienna ofreció una leve sonrisa, no una de triunfo sino una de tranquila confianza. Agradezco su esfuerzo, dijo, pero creo que la aerolínea abordará este asunto apropiadamente. Después de aterrizar, el estómago de Laura se revolvió cuando la mención de la aerolínea dejó en claro que Sienna no estaba dejando pasar el incidente. Entiendo, murmuró Laura bajando la mirada. Si necesitas algo más, no dudes en preguntar sin esperar respuesta. Laura se volvió y caminó de regreso a la cocina tan rápido como pudo sin echar a correr. Sus mejillas ardían de humillación, y su mente corría con las implicaciones de las palabras de Sienna. Estaba claro que la situación estaba lejos de resolverse, y lo que fuera que viniera después, estaba completamente fuera de su control. Mientras tanto, Sienna bebió un vaso de agua con gas y tomó un pequeño sorbo, dejándolo con cuidado. Su expresión permaneció ilegible para los demás. Los pasajeros que la rodeaban parecían tan tranquilos y serenos como siempre, pero por dentro, Sienna sabía que el juego estaba cambiando completamente a su favor en la cocina. Paul levantó una ceja cuando Laura se desplomó contra el mostrador, su rostro pálido y demacrado. ¿Cómo le fue?, preguntó su tono neutral. Laura meneó la cabeza, su voz apenas por encima de un susurro. Sheik no ha terminado. Dijo que iba a llevar esto hasta el final. Paul suspiró, su expresión sombría. Te dije que la gente como ella no juega juegos que deberías haber conocido mejor. Laura no respondió. Se quedó mirando la cortina al separar la cocina de la cabina principal. Su mente dio vueltas por primera vez y comprendió plenamente la gravedad de su error. Sienna Blake no era solo otra pasajera, era alguien que ejercía mucho más poder del que Laura había tenido. Imaginaba, y ahora Laura estaba pagando el precio por subestimarla. Laura permaneció en la cocina. Sus pensamientos daban vueltas mientras repasaba los acontecimientos del vuelo. Nunca se había sentido tan pequeña, tan expuesta en todos sus años trabajando para la aerolínea. Paul se movió silenciosamente. De vez en cuando la miraba con preocupación, pero sin decir nada parecía. Entendí muy bien la gravedad de la situación y que Laura estaba completamente fuera de lugar. Mientras tanto, la cabina principal. Sienna cerró con calma su cuaderno y lo guardó en su bolso con deliberado cuidado, ajustándoselo. Postura. Se sentó erguida y preparada como si se estuviera preparando para algo. El leve zumbido de conversaciones susurradas. Los sonidos que la rodeaban llegaron a sus oídos, pero ella no les prestó atención. Su concentración permaneció nítida. Cada movimiento fue preciso, no por mucho tiempo. Después de que el intercomunicador volvió a sonar, esta vez la voz del capitán tenía un aire distintivo de señoras y señores. Comenzaremos nuestro descenso en breve. Por favor, asegúrese de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y sus mesas de bandeja están en posición vertical.
La tripulación de cabina se prepara para el aterrizaje. El anuncio provocó una oleada de actividad, mientras los pasajeros ajustaban sus asientos y aseguraban sus pertenencias. Emma, la atenta azafata que había mostrado amabilidad a Siena anteriormente, regresó a su fila con su habitual actitud cálida. Emma ofreció una sonrisa cálida, aunque un rastro de inquietud brilló. En sus ojos, ¿hay algo que pueda ofrecerte antes de que aterricemos, señorita Blake? Siena, ella negó con la cabeza cortésmente. Gracias, Emma, has sido muy amable, respondió con sinceridad. Las mejillas de Emma se sonrojaron ligeramente ante el cumplido. Si hay algo más que necesites, no dudes en contactarme, preguntó antes de alejarse para continuar con sus tareas. El tono tranquilo de Siena la había tranquilizado. Emma, pero la tensión en la cabina era imposible de ignorar. En primera clase, sección, Laura se ocupó de las comprobaciones finales previas al aterrizaje. Sus movimientos eran rígidos y mecánicos. Se obligó a expresión en neutralidad. Pero su mente era una tormenta de ansiedad. La directiva anterior del capitán y las palabras sutiles pero directas de Siena se repetían en su cabeza como un estribillo inquietante. Laura podía sentir las miradas de Paul y el otro asistente de vuelo a bordo. Aunque nadie se atrevió a hablar, la llanura descendía entre las nubes. Laura luchaba por mantener la compostura incluso bajo el peso de las decisiones anteriores. La presionaron mientras Siena miraba por la ventana. Mientras observaba el paisaje urbano de su destino, sus dedos descansaban ligeramente sobre el apoyabrazos de su comportamiento sereno e inquebrantable, a pesar del caos que Laura estaba experimentando. Siena sintió. Tenía el control total de cada paso del viaje. Se había desarrollado exactamente como ella lo había anticipado, y estaba lista para ello. ¿Qué sucedió después cuando el avión aterrizó con un aterrizaje suave? Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los pasajeros de la cabina. Comenzaron a desabrocharse los cinturones de seguridad y a sacar sus pertenencias del compartimento superior. En los compartimentos, el habitual crujido y parloteo llenaban el aire, pero persistía una corriente subyacente de tensión, especialmente para Laura, que era muy consciente de la presencia de Siena y de las inminentes repercusiones de sus acciones. La señal del cinturón de seguridad se apagó. Siena permaneció sentada. Sus movimientos fueron pausados. Metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. Hemos. Aterrizó, prepárese. Deslizó el teléfono nuevamente en su bolso y miró hacia la parte delantera del avión donde estaba Laura. Estacionados cerca de la salida, sus ojos se cruzaron brevemente y el estómago de Laura se retorció. Las puertas de la cabina se abrieron y el aire fresco del jet bridge comenzó a fluir hacia el avión. Los pasajeros salieron en orden. De la misma manera, los murmullos de una conversación informal se mezclaban con el tintineo de las manijas del equipaje. Laura permaneció rígida, forzando una sonrisa para cada pasajero que pasaba. Su corazón se aceleró mientras esperaba que Siena se acercara, pero Siena no se apresuró. Para unirse a la fila, esperó hasta que el pasillo estuvo casi vacío antes de pararse. Recogió sus cosas con ella misma calma y precisión que había mostrado durante todo el vuelo. Comenzó a caminar hacia la salida del resto de la tripulación. Incluso Emma y Paul intercambiaron miradas sutiles. Todos parecieron sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando Siena llegó a la salida, Laura se enderezó obligándose a sí misma a... Mira a Siena a los ojos. Gracias por volar con nosotros, señorita Blake. Laura dijo que su voz vacilaba ligeramente. Siena hizo una pausa. Su expresión era neutra, pero sus ojos agudos. Estoy segura de que estaremos en contacto, respondió suavemente. Su tono tenía un peso que envió un escalofrío por la columna de Laura sin decir otra palabra. Siena bajó del avión dejando a Laura congelada en su lugar. Paul se acercó con cautela. ¿De acuerdo?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Laura no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta abierta, como si estuviera esperando que alguien aparece, y no se equivocó. Momentos después, 2 agentes de seguridad uniformados subieron al avión y su presencia exigió atención inmediata. Escudriñaron la cabina antes de centrarse en... Laura, ¿eres Laura Harper?, preguntó uno de ellos. Laura se quedó sin aliento. Sí. Ella se conoció.
logró decir con una voz apenas por encima de un susurro. Necesitamos que vengas con nosotros, dijo el oficial con firmeza. Tenemos algunos. Ante las preguntas sobre un incidente ocurrido en este vuelo, Laura palideció rostro, mientras el peso de sus acciones finalmente caía sobre él. Paul observó en silencio mientras los oficiales escoltaban. Laura bajó del avión, su postura rígida y su rostro pálido delataban el creciente pánico. En su interior, la realidad de la situación finalmente la alcanzó, mientras los oficiales escoltaban a Ed Laura fuera del avión. Su postura rígida delataba el creciente pánico que sentía. La tripulación restante intercambió miradas inquietas, sin saber qué hacer. Sucedería a continuación afuera en la terminal Siena. Permaneció tranquilamente cerca de la puerta con su teléfono en la mano, y su expresión era ilegible mientras veía a Laura siendo llevada. El mensaje que Siena había enviado antes había hecho su trabajo. Las ruedas ahora estaban en pleno movimiento sin una segunda mirada. Siena se giró y caminó hacia el reclamo de equipaje con paso firme. Y con un propósito. No había necesidad de que mirara atrás. La situación ya estaba exactamente donde ella quería que estuviera. La energía bulliciosa de la terminal del aeropuerto contrastaba marcadamente con la quietud que se había apoderado de Laura mientras estaba allí. Escoltados por los agentes de seguridad, los pasajeros que habían compartido el vuelo comenzaron a dispersarse, algunos lanzando curiosos miradas a la escena que se desarrollaba. Los susurros llenaban el aire, pero nadie se acercaba. Siena, mientras se abría paso a través de la terminal con tranquila compostura, cada movimiento que hacía parecía deliberado. Aunque ya estaba 2 pasos por delante de todos los demás en el área de seguridad, Laura se sentaron en una pequeña habitación de Stark con una sola mesa y 2 sillas, los oficiales que la habían escoltado, y se encontraban cerca de la puerta con expresiones profesionales pero severas. La mente de Laura corría mientras trataba de reconstruir juntos cómo todo se había desenredado tan rápido apenas unas horas antes. Ella había sido una respetada azafata, ahora era objeto de una investigación. La velocidad del giro de los acontecimientos la dejó tambaleándose. La comprensión la golpeó como un golpe. Esto no fue solo un malentendido. Fue una respuesta calculada de uno de los oficiales. Rompieron el pesado silencio. Su voz era firme, pero incluso la señorita Harper. Si ha sido informado de un incidente que involucra a un pasajero de primera clase en su vuelo, el equipo ejecutivo de la aerolínea ha solicitado un relato completo de tus acciones. Laura tragó saliva con fuerza. Se le secó la garganta. No lo sé de qué se trata. Solo estaba haciendo mi trabajo, tartamudeó. Su voz vaciló. El oficial levantó una ceja. Según los informes que hemos recibido, el pasajero que sacó de la primera clase ¿era la señorita Sienna Blake? ¿Está usted al tanto de su posición? El corazón de Laura se hundió aún más. No lo sabía. Al principio admitió que su voz era apenas audible. Solo lo encontré. Durante el vuelo, el oficial se inclinó ligeramente hacia adelante y su mirada era firme. La señorita Blake no solo es una ejecutiva de alto rango afiliada a la aerolínea, sino también una importante accionista de ella. La denuncia ya llegó a la Junta y se toman muy en serio las acusaciones de parcialidad y maltrato. En serio, la cara de Laura se puso pálida. Abrió la boca para responder, pero no hubo palabras. Salió. El oficial continuó su tono cada vez más firme. El relato de la señorita Blake, los hechos han sido documentados y otros pasajeros han corroborado su versión de los hechos. Estamos dándole doy la oportunidad de brindar su versión. Pero quiero ser claro. Este asunto no se tomará en cuenta. Las manos de Laura temblaron levemente mientras se agarraba al borde de la mesa. Quería defenderse para explicar sus acciones. Pero las palabras se sentían huecas incluso antes de formarse. En el fondo sabía que no había justificación lo suficientemente fuerte como para sostenerlas. Bajo escrutinio, había tomado una decisión precipitada que le había costado mucho más de lo que podría haber imaginado. Mientras tanto, en la zona de recogida de equipaje, Sienna estaba de pie cerca del carrusel con su teléfono presionado contra su oreja. Su voz era tranquila, pero tenía un tono de firmeza. Sí, el equipo de seguridad ha tomado. Ella la llevó a interrogatorio y dijo que se asegure de que la Junta revise todas las imágenes y declaraciones. Quiero que este asunto
Resuelto profesionalmente pero a fondo, hizo una pausa para escuchar a la persona en al otro lado de la llamada. Después de un momento, ella asintió levemente. Gracias y por favor, envíen una copia del informe final a mi oficina. Quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder, ni a mí ni a nadie. ¿Alguien más termina la llamada? Siena guardó su teléfono en su bolso. Comportamiento sereno e inquebrantable. Mientras las primeras piezas de equipaje comenzaban a emerger en la cinta transportadora, Siena tomó su elegante maleta negra y la sacó sin esfuerzo a su alrededor. Algunos pasajeros del vuelo observaban con una mezcla de curiosidad y un respeto recién adquirido, pero ella no los reconoció. Concéntrese completamente en los siguientes pasos. La terminal bullía con el caos habitual de llegadas y salidas, pero Siena se movió a través de él con un paso tranquilo y decidido. Había tomado un incidente de prejuicio y humillación y lo había convertido en una oportunidad para la rendición de cuentas y el cambio sistémico, y aún no había terminado. La calma, la fortaleza y la estrategia de Siena, el pensamiento, había preparado el escenario para un ajuste de cuentas que Laura y la aerolínea no olvidarían pronto. Mientras tanto, Laura se sentó en la sala de espera estéril, respirando superficialmente mientras el peso de la situación la presionaba. Los oficiales le dieron un momento para recomponerse, pero el silencio en la habitación era sofocante cada segundo que pasaba. Le hizo más difícil controlar sus nervios. Finalmente habló. Su voz era apenas más alta que un susurro. No era mi intención. Esto sucedió cuando Laura comenzó a mirar fijamente a los oficiales que yo acababa de recibir. Siguiendo el protocolo pensé que ella no pertenecía a primera clase. El oficial más cercano a ella se inclinó hacia adelante. Su expresión era ilegible, y lo que exactamente te hizo pensar que Laura abrió la boca para responder. Pero dudó. La verdad era que su suposición se había basado en un sesgo inconsciente, algo que no podía admitir. No lo sé, tartamudeó. No actuó como los demás pasajeros de primera clase. El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de responder. No actuar como los demás pasajeros no es una justificación para trasladar a alguien a una sección diferente, especialmente cuando su boleto era válido. ¿Rompió alguna regla? ¿Violó alguna política de la aerolínea? Laura negó con la cabeza. Sus palmas estaban húmedas de sudor, pero el oficial la interrumpió con un tono firme. Usted actuó sin causa. La señorita Blake tenía derecho a permanecer en el puesto por el que pagó. Sus acciones han puesto en peligro la aerolínea. Se encontraba en una situación muy difícil. El corazón de Laura se hundió al darse cuenta de la gravedad de su situación. Las palabras se apoderaron de ella. Quería discutir para defenderse, pero los hechos eran innegables. Su decisión había sido basado en nada más que una suposición, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Mientras tanto, Siena había salido de la terminal y estaba parada en la acera esperando. Su coche, un elegante sedán negro, se detuvo y el conductor vestía un elegante traje. Salió para abrirle la puerta. La señorita Blake la saludó con un respetuoso asentimiento. Todo ha sido organizado según tus instrucciones, gracias, James. Siena respondió deslizándose con gracia hacia atrás. Una vez dentro, recuperó su teléfono y comenzó a revisar sus correos electrónicos. La notificación de la junta de la aerolínea le llamó la atención y la abrió de inmediato. El correo electrónico era conciso, pero describió claramente los pasos que tomaría la junta para abordar el incidente, incluida una revisión formal del mismo, políticas de capacitación de las aerolíneas y una garantía de que las acciones de Laura no irían mal. Los labios de Siena sin control se curvaron, en una leve sonrisa de satisfacción. No le interesaba la venganza. Su objetivo era una responsabilidad y un cambio significativo, y parecía que ya lo estaba logrando. A medida que avanzaban, en el aeropuerto los oficiales habían terminado de interrogar a Laura y se preparaban para salir de la habitación. Pero uno de ellos emitió una declaración final cortante antes de partir. Este asunto se escalará a las aerolíneas. Comité disciplinario. Dijo firmemente que pronto recibirás notificación de su decisión. Mientras tanto, estás suspendido del deber. A Laura se le encogió el estómago cuando los oficiales salieron de la habitación. Dejándola sola con sus pensamientos, la realidad de su situación comenzó a calar hondo por primera vez.
Laura comenzó a comprenderla por completo. Se dio cuenta de lo completamente que sus acciones habían destrozado su carrera y de cómo había subestimado enormemente a Sienna Blaken en ese mismo momento. El auto de Sienna se alejó suavemente de la terminal y se integró perfectamente al flujo de tráfico. Ella miró por la ventana con su mente tranquila y clara. El día había sido agotador, pero Sienna sintió una profunda sensación de satisfacción por haberse mantenido firme, y al hacerlo había allanado el camino. Para cambiar, su teléfono vibró rompiendo su Rivi. Era otro mensaje de la Junta de Aerolíneas confirmó que realizarán una revisión completa del incidente e implementarán nuevas medidas de sensibilidad. Capacitación para su personal. Sienna lea el mensaje cuidadosamente antes de escribir una respuesta rápida buena. Vamos a asegurarnos de que esto nunca sucede de nuevo. Cuando el horizonte de la ciudad aparece a la vista, Sienna se reclinó en su asiento y dejó escapar un suspiro silencioso. Este capítulo estaba llegando a su fin, pero sabía que sus acciones de hoy dejarían un impacto duradero en la aerolínea. Y, con suerte, en todos los que trabajaban allí en el aeropuerto. Laura se sentó en el Stark sosteniendo mucho después de que los oficiales se hubieran ido. Ella se quedó mirando fijamente la mesa frente a ella. El peso de su suspensión, la inminente investigación y la clara comprensión de lo que sus acciones habían causado, la oprimieron como una con un peso aplastante. Jugó con cada decisión que había tomado ese día, cada momento deshaciendo aún más su confianza. Lo que antes parecía un juicio natural ahora parecía un error irreversible. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos en espiral. Vacilante, lo recogió sabiendo que lo que la esperaba en el camino era... La pantalla no sería buena. Era un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea Kurt. Y formalmente decía: Laura, por favor, prepárese para asistir a una audiencia disciplinaria programada para mañana, a las 9:00 am. Más detalles se le proporcionará por correo electrónico. Su mano temblaba mientras leía el mensaje. La finalidad de sus acciones se hizo dolorosamente clara. La audiencia no era solo una formalidad. Era la forma en que la aerolínea actuaba. Protegiendo su reputación, Laura sabía que la estaban posicionando como chivo expiatorio. Ella quería gritar para contraatacar, pero en el fondo también sabía que no había nada que pudiera decir o hacer para deshacerlo. Mientras tanto, el coche de Sienna se detuvo frente a su oficina, un elegante edificio en el corazón de la ciudad, y salió. Con gracia, su chofer le sostuvo la puerta abierta y entró su asistente Clara. La saludó con una cálida sonrisa y una pila de documentos. Todo está aquí, Clara dijo entregándole una carpeta del tablero. Revisión inicial de las declaraciones, de incidentes de la tripulación y los cambios planificados en los programas de capacitación que han implementado. Se movió rápidamente. Sienna asintió con expresión pensativa mientras hojeaba los documentos. Ellos saben que esto no se puede barrer. Bajo la alfombra dijo con calma que están protegiendo sus intereses, pero es un paso en la dirección correcta. Clara dudó, y luego preguntó con cuidado: ¿Crees que luchará contra la azafata? Quiero decir... Sienna hizo una pausa. Considerando la pregunta, tal vez dijo finalmente, cerrando la carpeta, pero esto ya no se trata de ella. Se trata del sistema que permitió que alguien como ella se sintiera cómoda tomando decisiones basadas en sobre el prejuicio. Eso es lo que necesita. Cambiar. Clara asintió con admiración evidente en ella expresión. Ya has tenido un impacto. La Junta está tomando esto en serio. Gracias a ti. Sienna dio una pequeña sonrisa pero no dijo nada. Sabía que el trabajo aún no estaba hecho. El cambio a nivel sistémico requería persistencia y paciencia. Y Sienna tenía ambas cosas en abundancia cuando regresó al aeropuerto. Laura finalmente se puso de pie. Temblorosa al salir de la sala de espera, evitó el contacto visual con los oficiales y el personal del aeropuerto mientras se dirigía. A la empleada salió del trayecto hacia su auto y se sintió como si estuviera paseando de vergüenza por su uniforme. Lo que una vez fue una fuente de orgullo, ahora se sentía como un duro recordatorio. De la carrera que pendía de un hilo sentada en su auto, Laura miró fijamente el volante, su mente acelerada.
Había pasado años construyendo su reputación como una persona capaz y dedicada, asistente de vuelo, y ahora todo se estaba desmoronando. Pensó en Sienna tranquila, compuesta, e intocable. La comprensión golpeó a Laura como un golpe que había recibido. Juzgó mal a Sienna, Blake, de todas las maneras posibles mientras Laura se alejaba del aeropuerto. Mientras tanto, sus pensamientos daban vueltas mientras Sienna estaba sentada en su oficina, revisando los documentos que Clara le había proporcionado. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje del director ejecutivo de la aerolínea, Gregory Hale, solicitando una reunión personal. Discutiremos el incidente y los próximos pasos. Sienna escribió una respuesta breve. Haré tiempo mañana. Asegurémonos de que esto sea así. Resuelta, dejó el teléfono y se recostó en su silla, pensando. Ya avanzando hacia el futuro, los acontecimientos del día habían sido agotadores, pero también habían abierto una puerta y oportunidad de remodelar la cultura de toda una organización. Y para Sienna eso fue una pelea que vale la pena tener. El sol de la mañana derramándose a través de las persianas en la oficina de Sienna, proyectando largas sombras sobre su mientras se preparaba para la reunión. Había pasado la noche revisando documentos, redactando declaraciones y considerando las implicaciones más amplias del incidente. Para Sienna no eran solo abordar su experiencia personal, fue que se trataba de sentar un precedente que nadie, independientemente de su edad, podía tomar. Su posición o antecedentes deberían soportar el tipo de trato que ella había enfrentado. Exactamente a las 10:00 a.m. Clara acompañó a Gregory hasta la habitación y vio a un hombre alto e imponente de unos 50 años con cabello plateado y porte refinado. Extendió su mano hacia Sienna a pesar de su tenía un exterior seguro y había una tensión notable en sus movimientos. Señorita Blake, gracias por aceptar reunirse con tan poco aviso. Gregory comenzó a hablar con un tono cuidadosamente medido. Sienna le estrechó la mano. Su expresión es tranquila pero firme. Aprecio que se tome la situación en serio. Señor Granizo, por favor tome asiento. Gregory se sentó frente a ella ajustándose la corbata antes de comenzar a hablar. Primero, permítame expresar mis más sinceras disculpas por lo que ocurrió en su vuelo. Fue completamente inaceptable, y estamos comprometidos a garantizar que tales incidentes no vuelvan a ocurrir. Sienna asintió con la mirada firme. Me alegro de escuche que, sin embargo, las disculpas por sí solas no solucionarán los problemas subyacentes. Esto no se trata de una azafata que tomó una mala decisión, pero se trata del entorno que le permitió sentirse justificada. Esa decisión hizo que el rostro de Gregory se tensara ligeramente, pero asintió. De acuerdo, tienes toda la razón. Por eso ya hemos comenzado una revisión completa de nuestras políticas y programas de capacitación. Estamos implementando capacitación obligatoria sobre sensibilidad y prejuicios para todo el personal y revisando nuestros procesos de informes internos para garantizar una mejor rendición de cuentas. Sienna se recostó en su silla estudiándolo por un momento. Es un comienzo, dijo. Pero no es suficiente. Quiero un cronograma detallado de estos cambios, actualizaciones periódicas sobre su progreso y resultados mensurables. Gregory dudó brevemente y luego asintió. Por supuesto, le proporcionaremos todo lo que necesite. Necesito una pequeña sonrisa en los labios de Sienna. Bueno, asegurémonos de que esto se convierta en un punto de inflexión para su organización. No solo una corrección única. La reunión continuó durante otra hora con Sienna exponiendo sus expectativas y Gregory tomando notas cuidadosas. Cuando terminó había un claro sentido de propósito en la habitación. Cuando Gregory se levantó para irse y extendió su mano nuevamente, esta vez con genuino respeto en su mirada. Gracias por hacernos responsables. Dijo que lograremos esto bien. Sienna le estrechó la mano con firmeza. Te lo pediré. Cuando Gregory se fue, Clara entró en la habitación con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo le fue?, le preguntó a Sienna. Exhaló una mezcla de alivio y determinación en su voz. Salió bien, dijo. Pero esto es solo el comienzo. Mientras la reunión de Sienna avanzaba, Laura permaneció consumida por el peso de sus acciones. Laura Harper se sentó en una sala de conferencias estéril, en la sede de la aerolínea, esperando su audiencia disciplinaria para comenzar el pesaje.
La sensación de su suspensión se cernía sobre ella como una nube oscura, y el silencio en la habitación solo amplificaba su creciente ansiedad. Frente a ella, había una pila de papeles, cada uno de los cuales detallaba sus acciones, durante el vuelo y las quejas posteriores. Presentado por Sienna Blake. La puerta se abrió y un panel de 3 altos ejecutivos de la aerolínea. Los ejecutivos entraron con expresiones neutrales pero firmes, una de ellas una mujer, con rasgos afilados y un aire de autoridad. La señorita Harper habló primero. Gracias. Gracias por venir. Estamos aquí para discutir el incidente que ocurrió en el vuelo 325 y las acusaciones hechas contra ti. Laura asintió débilmente con la garganta seca. Entiendo, dijo su voz apenas en un susurro. Los ejecutivos comenzaron a revisar la cronología de los eventos y le pidieron a Laura que brindara su versión de lo sucedido. Pasó. Ella trató de explicar sus acciones, pero sus palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Pensé que podría haberlo hecho. He estado en el asiento equivocado, dijo Laura en un momento. Su voz vaciló. Solo estaba tratando de seguirla. Protocolo. El ejecutivo de rasgos afilados levantó una ceja. Protocolo. Según nuestros registros, la señorita Blake presentó un boleto válido de primera clase. ¿En qué momento verificó esto antes de pedirle que se moviera? Laura dudó. Sus palmas estaban húmedas, pero no lo hizo. Finalmente, admitió en la habitación. Se quedó en silencio. El peso de su admisión colgaba pesadamente en el aire. Otro ejecutivo, un hombre de mediana edad con gafas, se inclinó hacia adelante. Señorita Harper, la aerolínea tiene una política de tolerancia cero para la discriminación. Sus acciones no solo violó esa política, y también puso en peligro nuestra reputación. ¿Entiendes la gravedad de esto? Laura asintió lentamente con el corazón hundiéndose. Sí, lo hago, murmuró el panel. Continuó cuestionándola con un tono profesional pero inflexible. Cuando terminó la audiencia, Laura se sintió completamente derrotada. Sabía que la decisión final le sería comunicada por escrito, pero el resultado ya estaba claro en su mente. Pensó que su carrera en la aerolínea había terminado cuando Laura salió de la habitación y no pudo evitarlo. No puedo evitar pensar en Sienna, la mujer serena que había mantenido su dignidad incluso cuando Laura se la quitó por primera vez. Laura sintió todo el peso de sus acciones. No solo el impacto en su carrera, sino también en la persona a la que había hecho daño. Y por mucho que quisiera culpar al sistema o a sus instintos, ella sabía la verdad. Había tomado una decisión y ahora, más tarde esa tarde, Sienna se sentó en su oficina tomando una taza de té. Mientras revisaba un correo electrónico de la junta directiva de la aerolínea, el tono del correo electrónico era claro. Estaban ansiosos por demostrar su compromiso con la reforma. Fue acompañado por un cronograma de los cambios planificados en Sienna. Había solicitado incluir la implementación de programas de capacitación obligatorios y revisiones a su manejo de quejas. Procesos. Fue una pequeña pero significativa victoria y Sienna se permitió un momento de tranquila satisfacción. Su teléfono zumbó llamando la atención de los hombres lejos de la pantalla. Era un mensaje de Clara. Laura Harper. Ha sido oficialmente terminado. Pensé que querría saberlo. Sienna dejó su taza lentamente mirando el mensaje, que no le trajo alegría. Tampoco parecía una verdadera resolución. Sienna no era vengativa por naturaleza, y sabía que el despido de Laura era solo un síntoma de un problema mucho mayor, pero era un paso necesario. Un reconocimiento que las acciones tenían consecuencias. Se recostó en su silla y reflexionó sobre el torbellino de los acontecimientos de las últimas 24 horas. Habían llevado a su decisión de actuar con decisión a razones de algo más que personales. Se trataba de dar ejemplo no solo a la aerolínea sino a cualquier persona, quien pudiera encontrarse en su posición. Sienna tomó su teléfono y escribió una respuesta rápida a Clara. Gracias por haciéndome saber que sigamos concentrándonos en el panorama general. Esa noche, Laura Harper estaba sentada en su pequeño apartamento. Aviso de despido de la aerolínea que descansaba sobre la mesa. Frente a ella había pasado horas repasando la audiencia disciplinaria en su mente, buscando desesperadamente alguna justificación para sus acciones, pero no había ninguna. La realidad era stark e inevitable.
Sus suposiciones estaban arraigadas en el prejuicio, le había costado todo. Sus amigos y familiares habían comenzado a enviarle mensajes llenos de una mezcla de compasión y juicio. Laura no pudo atreverse a responder. Se sentía aislada, atrapada bajo la presión aplastante. El peso de sus errores durante años, Laura se había enorgullecido de ser una profesional competente, alguien que seguía las reglas y se destacó en su trabajo, pero ahora todo eso parecía insignificante, así que encendió la televisión, esperando una distracción, pero lo primero que vio fue un segmento de noticias sobre sesgo en el lugar de trabajo. Era como si el universo estaba decidido a hacerla confrontar sus acciones. El segmento presentó una breve entrevista con Sienna Blake, quien habló elocuentemente sobre la importancia del cambio sistémico y la rendición de cuentas de las organizaciones. Laura miró fijamente la pantalla con el pecho apretado, y la actitud tranquila de Sienna y sus palabras articuladas contrastaban marcadamente. Para la confusión interna de Laura, por primera vez, Laura vio a Sienna no como una adversaria, sino como alguien que tenía todo lo que necesitaba, derecho a exigir algo mejor, no solo para ella, sino también para los demás. Apagar el televisor. Laura se sentó en silencio. Ella no podía deshacer lo que había hecho. Pero tal vez, solo tal vez, podría aprender de ello. Ella tomó su computadora portátil y comenzó a escribir un correo electrónico que estaba dirigido a la junta de la aerolínea. Pero su atención no estaba en lugar de defenderse, escribió una sincera disculpa no solo a Sienna sino a todos los que sus acciones habían afectado por primera vez en días. Laura sintió una pizca de claridad. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo seguir adelante. La semana siguiente, Sienna recibió un correo electrónico inesperado, reenviado a ella por la Junta de Aerolíneas. El asunto decía una disculpa del exmiembro del personal. Sienna, curiosa, abrió el mensaje y comencé a leerlo. Era de Laura Harper, y comenzó con un simple reconocimiento de ella. Errores, señorita Blake. Le debo una disculpa, mis acciones en ese vuelo fueron inexcusables. Actué con base en suposiciones, en lugar de hechos. No te vieron como lo que eres, un pasajero valioso y, lo que es más importante, una persona que lo merece. Respeto que mi comportamiento se refleja mal, no solo en mí sino en la aerolínea en su conjunto. Por eso lo siento mucho, Sienna Lee atentamente. Notando el tono de sinceridad, Laura continuó explicando cómo las consecuencias del incidente la obligaron a reflexionar profundamente sobre sus acciones y sus consecuencias. Admitió sus prejuicios y expresó una intención genuina de educarse y convertirse en una mejor persona. Esta experiencia ha sido humillante, escribió Laura, y he llegado a comprender que los cambios que estás proponiendo se necesitan desesperadamente, no solo en esta aerolínea, sino en todas partes. Espero que mis acciones, aunque el mal puede servir como ejemplo de lo que debe cambiar, estoy comprometido a aprender y nunca repetir semejante error. Gracias por hacerme responsable. Sienna se recostó en su silla después de terminar el correo electrónico. Sus pensamientos daban vueltas. No era ingenua. Sienna sabía que las disculpas a menudo llegaban desde un lugar de culpa o autoconservación, pero había algo en las palabras de Laura que me hacía sentir genuino y Sienna no pudo ignorar ese debate. Por un momento ella finalmente redactó una breve respuesta. Gracias por tu mensaje de rendición de cuentas. Es el primer paso hacia el crecimiento. Espero que continúes en este camino y uses esta experiencia para crear un cambio positivo en el futuro. Presionando enviar, Sienna cerró su computadora portátil y miró por la ventana en busca de su incidente. No se trataba solo de justicia personal, se trataba de crear un efecto dominó. Y aunque la disculpa de Laura no borrar lo que había sucedido, insinuaba la posibilidad de cambio. Pasaron las semanas, y la ondulación. Los efectos del incidente en el vuelo 325 se estaban haciendo evidentes y la aerolínea había implementado su primera serie de medidas obligatorias. Sesiones de capacitación sobre sensibilidad y sesgo para todo el personal, una medida anunciada públicamente, junto con una declaración de responsabilidad. Se destacó sutilmente el papel de Sienna en impulsar estos cambios. Respetuosamente, en el anuncio posicionándola
no como antagonista, sino como catalizadora del progreso de los cambios, desató una conversación. En toda la industria de la aviación y otras aerolíneas comenzaron a revisar sus propias políticas y varios contactaron a Siena en busca de orientación. Ella rechazó la mayoría de las ofertas y optó por centrarse en asegurando que sus esfuerzos con esta aerolínea se materializaran plenamente para Siena. Este trabajo no se trataba de elogios personales, se trataba de crear un impacto duradero. Una tarde, Siena encontró ella estaba de regreso en el aeropuerto preparándose para abordar un vuelo para una reunión de negocios. Cuando se acercaba a la puerta, notó un cambio sutil en la forma en que el personal interactuaba con los pasajeros. Las sonrisas eran genuinas, y cada pregunta fue respondida con paciencia y cuidado. No era perfecto. Ningún sistema lo fue, pero era mejor. Y eso fue un comienzo cuando Siena llegó a la puerta. El agente la reconoció de inmediato. Señorita Blake, bienvenida de nuevo. Hemos mejorado su asiento como muestra de nuestro agradecimiento por su continuo apoyo, dijo cálidamente el agente Siena. Sonreí apreciando el gesto pero desestimándolo cortésmente. Es amable de tu parte. Pero estoy bien. ¿Dónde estoy? Me respondió con su confianza y humildad como siempre me gané respeto sin exigirlo mientras subía a Alé en el avión. Siena notamos cambios sutiles en cómo se comportaba la tripulación. Parecían más atentos y comprometidos. Los pasajeros tomaron asiento en silencio y observaron el flujo de la cabina mientras la gente se acomodaba al otro lado del pasillo. Una joven tuvo dificultades para encontrar espacio para su bolso en el compartimento superior casi instintivamente, como un asistente de vuelo. Intervino para ayudarla. Su tono cálido y tranquilizador le recordó la escena a Siena de Carla, la única acompañante durante su terrible experiencia que le había mostrado amabilidad. Siena se había asegurado de que la profesionalidad de Carla se destacó en sus discusiones con la Junta y desde entonces Carla fue promovida a un rol superior como Siena. Escaneó la cabina y vio a Carla, cerca del frente supervisando el proceso de embarque, con una actitud firme y segura. Carla captó la mirada de Siena y sonrió, una mirada de gratitud cruzándose entre ellas. Siena asintió sutilmente, un reconocimiento tácito del respeto compartido. Momentos como este que le recordaron a Siena por qué había luchado tanto por el cambio. Los pequeños gestos se multiplicaron con el tiempo. Podría transformar toda una cultura. Mientras el avión despegaba, Siena se recostó en su asiento y reflexionó sobre el viaje que había hecho, no solo el vuelo, sino todo lo que había seguido. Pensó en las disculpas de Laura, en las reformas sistémicas que estaban en marcha y en los mensajes de apoyo que había recibido. Recibió de extraños que habían escuchado su historia. Fue humillante y empoderante a la vez en algún lugar de otra parte de la ciudad. Laura Harper también se estaba embarcando en su propio viaje. Había aceptado un trabajo con una organización sin fines de lucro, dedicada a la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, usando su experiencia como caso de estudio para el cambio. No fue un camino fácil y Laura sabía que tenía mucho que demostrar, pero le dio un sentido de propósito que no había sentido en años por primera vez en su vida. Estaba mirando más allá de sí misma y estaba decidida a contribuir a algo más grande con 30.000 FT. Siena sacó su cuaderno y pasó a una página en blanco donde escribió un cambio de una sola línea. Comienza con la responsabilidad pero prospera, gracias a ella. Con persistencia al cerrar el cuaderno, se permitió un raro momento de paz mirando por la ventana. Extensión interminable de nubes. Ella sabía que la lucha no había terminado. Todavía había mucho trabajo por hacer, pero mientras observaba él el cielo se extendía infinitamente ante ella. Siena sintió algo que no esperaba. Esperanza. Los acontecimientos de ese vuelo habían sido dolorosos, pero habían desencadenado algo mucho más grande que ella, y en ese momento Siena sabía con tranquila certeza que el cielo no era el límite, era solo el comienzo. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más inspiraciones contenido. Nos vemos en el próximo.